Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder salir al aire, de dirigirnos a ustedes, estimados amigos, estimados oyentes, creyentes, oyentes y discípulos del Señor. 5 categorías de personas que sin lugar a dudas nos van a estar escuchando en esta oportunidad. Queremos agradecer a Dios nuevamente por el privilegio que nos da de hablar de su palabra y aprovechar también que tenemos un intercesor allá en el cielo que se llama Jesucristo y que hay otro aquí en la tierra que lleva nuestras peticiones, que lleva nuestras promesas para que sean atendidas, y ese es el Señor Espíritu Santo, a quienes en esta oportunidad les vamos a suplicar. Hemos recibido peticiones, hemos recibido invitaciones para orar por diferentes necesidades, y aunque ya lo hemos hecho, vamos a hacerlo de una manera pública también, tomando sus peticiones y sus necesidades, si usted cree que el Señor no solamente puede escucharlo, sino puede resolver su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora por este maravilloso privilegio que nos das. Tomamos las peticiones, tomamos las necesidades, aquellas que personalmente han llegado a nosotros por la vía de teléfono, Señor, también, y las ponemos delante de ti, que eres el único que puede resolver esto. Señor, lo creemos profundamente y nuestra esperanza está en ti. Permítenos, Señor, aunque no somos perfectos, tenemos muchos defectos, permítenos, por favor, Señor, hablar de tu palabra, y que tu palabra realmente pueda llegar a los corazones de aquellos que están necesitados en este momento, y que, Señor, al que necesita una exhortación sea exhortado, el que necesita consuelo sea consolado, el que necesita ser fortalecido sea fortalecido, y el que necesite ser sano, tu palabra tiene poder. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor del cielo. Amén y amén. Quiero platicar con usted en el libro de Isaías, en el capítulo número 6. Hay un subtítulo en esta Biblia, yo estoy utilizando la Biblia de las Américas, y en donde dice Visión de Isaías. Queremos compartir a través de esto, porque la palabra dice de la siguiente manera: en el año de la muerte del rey Usías, está hablando Isaías, su ministerio, este hombre fue un hombre que aproximadamente gobernó 54 años, fue el que más gobernó después de Manasés. Y entonces dice que en el año de la muerte del rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor. Oiga, cuando está refiriéndose al Señor en las mejores traducciones, se está refiriendo precisamente a Adonai. Adonai es el nombre que significa Señor. Y entonces dice que en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla, o sea, la falda, él vio esto tan tremendo, de su manto llenaba el templo. Esto fue algo que cambió por completo la vida de Isaías, así como es el Evangelio, que viene la trascendencia y la connotación del Evangelio es que provoca. Cuando hablo del Evangelio, estoy hablando no de una religión, sino estoy hablando de la buena noticia que el Señor trajo del cielo para la humanidad, que la humanidad puede regresar, que la humanidad puede volver de donde salió, del corazón, del trono, de la casa del Señor, a través de Cristo Jesús. Y esta es la maravillosa noticia que Cristo trajo también, y que los profetas como Isaías ya avisoraban por revelación del Señor,
que iba a venir un Cristo. Que por eso es precioso cuando leemos el Salmo, Isaías 51, y cuando describe él al Señor de una visión tan tremenda que tuvo de cómo el Señor fue desfigurado por completo. No es lo que nos muestran las películas. No es lo que se está mostrando. El Señor sufrió. Dice que fue varón de dolores y fue experimentado, oiga esto, en el sufrimiento. Dice en Isaías 51 que escondían su rostro cuando miraban al Cristo glorioso, aunque ahí todavía no estaba glorioso, pero cuando lo miraban a él en la cruz, cuando miraban la apariencia, porque no tenía apariencia, describamos lo que no tiene apariencia. Si a usted le dijeran, mire usted, ¿qué es eso? No lo puede describir porque no hay apariencia. Y de esta manera fue desfigurado el Señor. Mire, si uno se quita un pelito así de la barba, cómo duele. Y dice que a tirones quitaban sus barbas. Cuando sus barbas son quitadas a tirones, los vasos capilares explotan y sangra la cara. Y entonces su rostro se volvió una sola masa, desfigurado por completo, a tal grado que dice que los hombres escondían su rostro de él. Eso significa que no querían verlo y movían su cabeza diciendo: ¿qué crimen tan grande cometería ese hombre que fue desfigurado de tal manera que no tiene absolutamente nada atractivo para que lo miremos, para que lo deseemos? Pero no sabían que Cristo Jesús estaba llevando por nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados, el sufrimiento. Y eso es cuando nosotros entendemos todo esto. Yo quisiera que realmente el Evangelio llegara a nuestra vida, pero no como una religión y no como solamente una teología, en donde hoy más que nunca tenemos nosotros grandes predicadores, grandes maestros, grandes enseñadores, pero no se inmutan ante lo maravilloso de la palabra del Señor. Entonces Isaías fue uno de esos privilegiados, de esos hombres privilegiados que le mostraron la gloria del Señor, que le mostraron al Cristo glorioso, que llevó nuestros sufrimientos. Dice que fue experimentado en dolores y desfigurado, y que llevó por nosotros nuestros pecados. Nuestros pecados los llevó él en sí y fue desfigurado. Isaías, un hombre que el Señor escoge para contarle de su gloria, para contarle todo esto, pero no para que él emane tal vez algo como que se lo merecía, sino para que lleve la palabra a reyes, que lleve la palabra a gobernantes, que lleve la palabra a todo aquel pueblo que estaba sin esperanza. Entonces dice que en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto, mire, llenaba el templo. Después de que Isaías tuvo esta visión maravillosa de Dios, del trono de Dios, de la Shekinah de Dios, porque está hablando de la orla del Señor, está hablando de la Shekinah. Porque el manto no era más que la Shekinah del Señor, aquella luz maravillosa que no se puede extinguir. Y yo estaba sentado y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Isaías estaba acostumbrado a ver el trono del rey Usías.
pero jamás había visto un trono como este, que lo describe alto, alto. Porque ¿cómo podía describir en un trono? Él había visto un trono real, un trono donde se sentaba el rey. Me imagino yo que a estas alturas era un trono pomposo, era un trono en el cual el hombre lo había hecho, quizá era de oro, quizá ese trono era muy atractivo, pero cuando vio el trono donde Dios estaba, Isaías tuvo esta visión, una visión que cambió por completo su vida, y este trono lo vio alto, porque está tratando de describir que no hay un trono como este aquí en la tierra. Y cuando está hablando de que era sublime, está hablando de una majestad, está hablando de algo que no se puede realmente describir, y entonces él utiliza la palabra sublime. Y la orla de su manto, oiga, llena. Esto aquí le decía que la orla de su manto, él lo vio como una falda. Está tratando de describir una visión del cielo. Está tratando de describir algo que vio, y lo está tratando de describir de la forma más adecuada posible. Y dice que la orla de su manto llenaba por completo el templo, porque estaba describiendo la Shekinah de Dios. Después de ver esto, este hombre nunca más volvió a ser el mismo, porque esta visión provocó un cambio por completo en este hombre llamado Isaías, y que hoy lo conocemos como un profeta del Señor. Y esto describe la grandeza del Evangelio, y esto describe la grandeza de Cristo, que cambia por completo a las personas que se someten a la gloria del Señor, a las personas que reconocen verdaderamente que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Les cambia por completo, un cambio que la humanidad realmente no puede comprender, un cambio que la humanidad realmente no puede entender, y lo llama fanatismo y lo llama religiosidad. Pero cuando tú tienes ese encuentro personal con el Cristo de la gloria, tal vez nos hacen falta palabras para poder describir lo que ese cambio significa. Hemos encontrado lo que nunca pudo llenar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentidos. No queremos andar por el mundo y que nos señalen que somos buenos. No, el verdadero cristiano sabe qué hace, se esconde, porque toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para mi Rey, el Rey de gloria. Y ahí estaba Isaías ahora viendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué describen a Uzías? Porque fue un rey que tuvo el privilegio de tener, no sé, un encuentro con el Señor, de conocer del Señor. Porque no es como empezamos en el Evangelio, sino es como terminamos esta carrera. Me impresiona mucho el apóstol Pablo, porque dice: he terminado mi carrera. Y parafraseando dice: y la he terminado con gozo. Ahora me voy a sentar, voy a esperar la corona inmarcesible de justicia que Dios tiene preparada para mí. Pero no solamente para mí, sino para todos aquellos que le aman. Una corona de gloria. Eso es lo que tiene el Señor. Una corona que hoy no vemos. Una corona que no podemos tal vez dimensionar. Y Pablo habla que terminó una carrera.
No sé si Pablo murió de muerte natural, no sé si Pablo lo mataron, no sé, yo no lo sé. Pero realmente lo que dejó escrito y dice, he terminado mi carrera. Tal vez ya era un hombre que se sentía cansado, tal vez era un hombre que sabía que estaba a punto de morir, a punto de que le quitaran la vida, pero no se estaba preocupando por eso, sino que él estaba preocupado de cómo iba a terminar esta carrera. ¿Cómo vas a terminar esta carrera? ¿Cómo vas a terminar este caminar? No, no es un fanatismo. Es un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Y eso es lo que cambia. ¿Sabes que en el Evangelio hoy no hay ninguna exigencia, entre comillas? Cuando hablo de exigencia, no estoy hablando de que te mandan, de que te obligan, sino que todas las cosas las hacemos cuando nuestra mente y cuando nuestro corazón llega a entender la palabra del Señor que es revelada. Hasta una ofrenda que se pueda dar no es una ofrenda motivada. Yo doy porque Dios me va a dar más. No, tú vas a dar. Tú vas a poner, porque entiendes que la vida que tú tienes depende del Señor, que los padres, que tu familia, que el trabajo, que todo, absolutamente todo, procede de la mano y de la justicia del Señor, que tenemos cosas realmente inmerecidas. Tú que fuiste, que bebiste alcohol, que fuiste un drogadicto, que fuiste tal vez, estuviste en el homosexualismo, estuviste en la prostitución, no te infectaste. No tienes cirrosis y fuiste alcohólico y no es suerte. Dios, a pesar de que nos vayábamos y nos deleitábamos en el pecado, ha tenido misericordia de nosotros. Por eso no nos olvidemos. Esto es lo que marca verdaderamente el Evangelio. Un Evangelio del cual yo me enamoré, porque es un Evangelio que no te obliga a nada. No te obligan a orar, no te obligan a ayunar, no te obligan a ofrendar, no te obligan a diezmar. Ya me metí con el dinero, que son cosas que no me gusta meterme, porque la gente va a pensar que predicamos la palabra precisamente por eso. No, compartimos la palabra porque en ella hemos encontrado reposo. Porque en ella hemos encontrado alivio, porque en ella hemos encontrado la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la palabra es el verbo y el verbo se hizo carne y caminó y habitó entre nosotros, dice la palabra. Usías era el rey en la muerte del rey Usías. Usías fue un hombre, fue un rey que empezó bien en el Evangelio. Te quiero leer algunas cosas acerca de este rey. Y entonces dice la palabra, si tú quieres confrontarlo, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y voy a ver el versículo 3. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Un dato que ya habíamos dado. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Oiga qué lindo es esto, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. ¿Qué es todo lo recto? Mantuvo el culto verdadero a Dios. Somos de una vieja escuela. Yo vengo de una vieja escuela, pero cuando todavía he podido yo leer, experimentar, ver, escuchar a hombres como J.J. Ávila, a hombres como Tozer, a hombres como David Wilkerson, a hombres como Spurgeon, a hombres como Charles Finney. Digo yo, qué privilegio tan grande de haber podido leer
de haber podido escuchar a través de la lectura, porque es como que estos hombres me hablaran de este evangelio que ha cambiado tanto en estos días, que realmente me preocupa mucho las nuevas generaciones, porque hoy conocen tanto del Señor, tanto de Dios, un conocimiento aquí en la mente. Pero estos hombres, dice aquí la palabra, oiga, este muchacho hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Quién? Usías. Y digo muchacho porque era joven, y lo digo con respeto, ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Mantuvo el culto verdadero. Pero, ¿cómo cuesta? La verdad es que cómo cuesta mantenerse en la verdad. No es fácil mantenerse en la verdad. Cuesta mantenerse en la verdad. Y este joven, dice la palabra acá, que hizo conforme a todo lo que su padre había hecho. Y dice que persistió. Oiga, ¿qué es esto? Persistió. Sigue orando. Sigue ayunando. Sabes que los cultos de oración, que los cultos de ayuno se han extinguido. Pero no se ha extinguido el fundamento del ayuno, el verdadero ayuno. Porque hoy hay gente que ayuna más que el Señor Jesús. Más de 40 días. Pero no se mira que realmente sea efectivo. Están llenos de los que ayunan mucho. A veces sabe que ha servido ese ayuno para que se vuelvan arrogantes. Yo ayuno y tú no ayunas. Quizá hay gente que no pueda ayunar. Oiga lo que digo, que no pueda por alguna enfermedad, porque es tan débil que a la media hora se está desmayando porque tiene hambre, pero el Señor te da las fuerzas. Y entonces dice acá la palabra, oiga, que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Qué significa persistir? Persistir significa luchar, persistir significa ir en contra aún de las corrientes, en contra aún de que muchas veces se había perdido la búsqueda del evangelio verdadero. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que este hombre Zacarías era un profeta que tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó a Dios, ¿sabe qué pasó? Dice que Dios le prosperó. Se volvió a cumplir aquel pasaje maravilloso que está en Mateo capítulo número 6, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesitas te vendrá como añadidura. Las añadiduras no hay que buscarlas. Las añadiduras no es el fundamento del evangelio, pero nos han desviado la doctrina. Y hoy gran cantidad de cristianos evangélicos, su prioridad son las añadiduras. Su prioridad es tener un privilegio. ¿Pero para qué quieren un privilegio? ¿Para qué quieren un privilegio? Un privilegio es para servir. Un privilegio no es para lucir un uniforme. Un privilegio no es para que te destaques, sino un privilegio es para la honra y para la gloria del Señor. Y entonces este hombre dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Ha de haber sido muy importante el profeta Zacarías porque tenía entendimiento, porque era un vidente de Dios, era un profeta. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Ya me imagino, en este tiempo, no estaba el Espíritu Santo. Pero estaba no con la función que tiene hoy, que está en nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos habla. Entonces estaban estos profetas a los cuales Dios les hablaba. Y qué humildad la de los reyes.
Porque los reyes no decían hagan esto, hagan lo otro, sino que los reyes, aun cuando salían en la guerra, como por ejemplo David, ¿a quién consultaba? Al profeta. Y el profeta no era aquella persona engreída, sino que era un hombre sencillo, porque lo de Dios es lo que debe de hacernos más humildes y más sencillos. Bienaventurado, dice la palabra, aquel que no se alaba a sí mismo, sino es alabado por otros. Aquel que no se anda anunciando, aquel que no se anda proponiendo, sino que ahí está. Mire, por eso dice, cuando vayas a una fiesta, cuando vayas a un convite, no te sientes ahí en los primeros lugares. Te pueden avergonzar y te pueden quitar de ahí, pueden sentar a un narco. Siéntate en otro lado. Y si el dueño de la fiesta te mira y eres realmente un invitado especial, te va a llamar, quítate, venite para acá con nosotros, sentate. Entonces Dios te va a honrar. Y entonces, oiga, este hombre persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Había temor. Quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó a Dios, Dios le prosperó. ¿Se recuerda cuando el Señor se le manifestó a Salomón en un sueño? Que Salomón estaba muy nervioso porque de pronto él ahora era rey de Israel. No tenía experiencia. Había gente grande, había gente madura, habían generales, había gente de guerra con experiencia. Y viene Salomón y de la noche a la mañana es nombrado rey de Israel. Y tuvo un sueño. Y en medio de ese sueño, Dios se le mostró y le habló Dios. Porque le cuento algo que usted ya sabe, que Dios habla por sueños. Y le preguntó, Salomón, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres que te dé? Y Salomón le dijo, Señor, yo quiero que me des inteligencia y sabiduría, pero no sabiduría humana, sino la sabiduría del cielo para poder gobernar. Y esto agradó a Dios, por cuanto no has pedido contra tus enemigos, por cuanto no has pedido para ti. Todas estas cosas te voy a enriquecer, te voy a dar, te voy a añadir. No pidió las añadiduras. Ahora, este hombre dice acá que Dios le prosperó. Mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y como le prosperó, salió y peleó contra los filisteos. Era una lucha espiritual. Y derribó la muralla de Gat. Acuérdese que Gat era un lugar muy famoso porque era un lugar de gigantes. A esa era una muralla de gigantes. Y la derribó, y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre todos los filisteos. Y llegó a ser muy poderoso, versículo número 8. Llegó a ser poderoso, llegó a ser grande, grande, grande. Pero en el siguiente capítulo que vamos a hablar, dentro de unos días, que quedó inconcluso esto, quiero manifestarle y quiero leerle que cuando este hombre alcanzó la gloria, cambió. ¿Cómo cambiamos nosotros? Cuando llegamos al Evangelio, somos necesitados, todos nos caen bien.
ninguno huele mal, pero ya con el tiempo le sentimos los olores a las personas. Creemos que nos hemos ganado un lugar dentro del Evangelio. No, estamos por gracia y por la misericordia de Dios. Y no me cansaré de hablar de estas cosas. Que el Señor te bendiga grandemente y mientras tanto seguiremos leyendo y seguiremos pidiendo y damos gracias a Dios por las respuestas que han recibido mis hermanos, que nos se han comunicado con nosotros y la verdad es que estamos muy bendecidos. Que el Señor le bendiga grandemente.